A ver, recuerde, le pasé un PowerPoint sobre el papilomavirus en España. Un papiloma. No, de ese no. Solo de VIH y dengue. Ya. Ya, porque lo del papilomavirus que estaba creído que se los había enviado. ¿Cuántos alumnos son ustedes? Creo que son 20. Somos 16. 16, ya. Van 7. Le pasé un comunicado de la Federación Nacional de Docentes que habían levantado la huelga. ¿Lo leyó? Sí, doctor. Delgado Gómez o Román. Sí, doctor. ¿Leyó el comunicado? No. Sí, la foto que me envió. El día lunes el sindicato de acá ha convocado una asamblea, seguramente para levantar oficialmente la huelga y otro para solicitar la reprogramación de los cursos. Porque así creo que en el comunicado lo dice, o lo he visto en otro comunicado, el tiempo que se ha perdido en la huelga se va a recuperar en enero. Bueno, nosotros no hemos perdido mucho, pero posiblemente las clases presenciales tengan que volverse a hacer o las virtuales se pueden exigir seguramente a presenciales. Bueno, no hay ningún problema porque hay tiempo. Sí, doctor, porque falta una clase, ¿verdad? Sí. Van 9, ya son las 7. No va a haber quórum. Bueno, vamos haciendo un poquito de historia del VIH. ¿Tiene listo su pantalla, su PowerPoint? VIH en gestantes, pongo. Sí, doctor. Ya. El tema entonces es VIH en gestación, porque se supone que el VIH lo han visto en los cursos de clínica, supongo, o no lo han tocado en clínica. Deben haberlo tocado ahí. Bueno, nosotros vamos a limitarnos a lo del embarazo. Pero antes una pequeña reseña histórica. Siempre es bueno empezar con una pequeña historia. El virus del VIH siempre estuvo confinado al África. Y ya se sabía desde 1920 que estaba en los monos, desde 1920. Y estaba ahí, no había ningún problema con la población vecina.
y resulta que de un momento a otro sale de los bosques e infecta a los humanos. No se sabe cuándo empezó a infectar a los humanos, pero el primer caso que se reporta oficialmente es de un artista del cine, de Hollywood. El artista de cine o actor de cine se llamó Rod Hudson. Rod Hudson era un artista, un actor de cine exitoso. Era prácticamente un símbolo sexual para las mujeres. Acá en el cine variedades, en aquellos tiempos, por los años 60, cuando había una película con Rod Hudson, la sala de cine estaban repletas y generalmente de pura mujer. Y resulta que en 1964 aproximadamente, él hace un síndrome y que no se sabía qué era, y empiezan pues las teorías y empieza en él porque él estaba ya con enfermedad y no sabían qué era, no habían antecedentes. Entonces, en esas circunstancias, él confiesa su homosexualidad. Y desde ahí se creía se empezó a creer que el virus era solamente de homosexuales. Y una vez que salió esta declaración, los científicos no daban con la enfermedad. Se sabía ya que era un virus, pero nada más. Entonces los actores de cine se reunieron, hicieron una bolsa, formaron hasta ONG, donaron mucho dinero para la investigación, para investigar el problema. Entonces empezaron las investigaciones, un grupo en Estados Unidos y un grupo en Francia. Y casi simultáneamente encontraron, y lo primero que se denominó fue el virus linfotrópico humano, así se llamó provisionalmente. Luego las investigaciones siguen y llegaron a la conclusión de que este virus atacaba al sistema inmune, no atacaba directamente, sino al sistema inmune, y ese era el problema. Entonces, no lo identificaron y le llamaron síndrome de la inmunodeficiencia. O sea, la inmunodeficiencia significaba que el sistema inmunológico estaba cayendo en estos enfermos. Y así en Estados Unidos hubo un premio Nobel que ganó por este descubrimiento, y un francés también de apellido Gallo o Galo, también después al año siguiente, 2 años creo que, gana también un premio Nobel sobre esto. Inicialmente se dijo o se pensaba que solamente era una enfermedad de homosexuales. ¿Y cómo es que llega a Perú? Eso también es parte de la historia. En el Perú llegan homosexuales prácticamente a morir. Estaban con el virus y quien los atendió fue un tropicalista de Cayetano Heredia, que fue predecesor al doctor, que es el jefe ahora. El doctor era argentino, Raúl Patruco. Raúl Patruco fue un médico tropicalista del Instituto de Cayetano Heredia
y él fue el que atendió, y fueron 9 en total, 9 homosexuales que llegaron a Perú prácticamente a morir, estaban con el virus, y la historia dice pues que ahí se atendieron y fueron muriendo poco a poco. Y a partir de ahí se difunde el virus hasta nuestros días. El problema de ahí, como siempre en nuestro país, no hay un buen control, no hay un buen tamizaje, todavía hay mucha discriminación. Cuando se conoce que llega un infectado a los hospitales o a los centros de salud, todo el mundo le huye y lo tienen marginado en algún rincón del establecimiento de salud. Hace un año sucedió esto en un hospital de acá de la región y lo tuvieron ahí arrinconado sin hacer nada. Era una mujer y embarazada que necesitaba, por sus complicaciones que tenía, una cesárea. Le hicieron, bueno, pero al fin y al cabo murió. Entonces todavía hay esa discriminación, hay mucho temor en el personal asistencial de atender a un enfermo de esto, sobre todo en el ámbito quirúrgico, y cosa que no debería ser porque las normas en todo el mundo sobre la atención de estos pacientes están bien escritas, sobre todo en cirugía, en las salas de cirugía. Por ejemplo, los cirujanos deben entrar con todo descartable. Todavía no habían los equipos de ahora de la ropa, pero usaban ropa descartable. Eso se recomendaba, usar lentes apropiados de protección, doble guante y así. De todo el personal, no solamente los cirujanos, todo el personal de quirófano. Pero hasta ahora hay temor inclusive de los profesionales. Ven un paciente con VIH, en este caso una gestante, y se corren así sencillamente, y cuando ocurre en una guardia, el que sale de guardia espera y sale antes de su hora. Y esa es la historia lamentable de estos pacientes. Por eso es que el problema persiste, hay mucha discriminación. Si eso sucede a nivel profesional, a nivel de médicos especialistas, imagínense qué pasa en la comunidad. Que se sepa que en una cuadra hay un infectado con VIH. Entonces, la clase de hoy día se trata de ver el VIH, la infección por VIH en la mujer embarazada. Hay mujeres embarazadas que tienen VIH y hay que saber tratarla. Hay un programa, los medicamentos que se administran a estos pacientes son donados a los pacientes, y cada país, en base a las directivas que da la OMS, hace su tratamiento, recomienda las medicinas. Entonces ya el ministerio se abastece de las medicinas y nosotros los médicos tenemos que obedecer a esas reglas y recetar esas medicinas que están probadas que son eficaces. Y no podemos salirnos de ahí porque estos productos no son de venta en farmacias, solamente se donan a los programas. Pero también hay que ver que a veces los programas fallan, no están abastecidos totalmente. Ese es otro problema. Bien, entonces vamos a empezar con la primera diapositiva. Ese es un esquema del virus. Dice, ¿cómo se detecta? A través de una prueba rápida o la prueba de ELISA, y con prueba después confirmatoria para infección por VIH con Western blot. ¿Y qué cosa es la transmisión vertical?
La transmisión vertical del niño es el pasaje del virus. La transmisión vertical de madre a niño es el pasaje del virus, el virus del SIDA o del VIH, de la madre al niño durante el embarazo y también en el parto y también en la lactancia. Todo eso se llama transmisión vertical o transmisión madre-niño. Siguiente. Estos son los objetivos del embarazo. Son normas, repito, que lo recomienda la OMS, y de lo que se trata de asegurar la evolución satisfactoria de la gestación, disminuir la transmisión madre-niño. Con el tratamiento se puede disminuir la transmisión madre-niño y se puede romper, se puede mejorar el estado general, se puede mejorar el sistema defensivo dando el tratamiento adecuado. Y el objetivo también del tratamiento es evitar o prevenir complicaciones. El siguiente. Hay que dar consejería. Para esto pues hay personal que es adiestrado en hacer consejería, empezando por tomarles un pretest acerca del VIH, qué concepto tienen y las medidas preventivas que se deben adoptar en la casa. Ya. La siguiente. Ahí sigue la consejería, después se hace post-test, de tal manera que estas mujeres tengan pues una visión certera y panorámica de la infección que son portadoras. La siguiente. El diagnóstico y estado inmune de la gestante. Toda gestante que acude al establecimiento de salud para su primera atención prenatal, fíjense, a toda paciente que llega para su control prenatal deberá recibir consejería, su pretest previa a la toma de muestra de sangre para el tamizaje del VIH. Quiere decir que a toda mujer gestante que llega a su control prenatal se debe hacer el despistaje, a todas. Y ya vamos a ver los escenarios en que nos vamos a encontrar. La siguiente. Las pruebas de tamizaje están allí. Primero es el ELISA y después es las pruebas confirmatorias. O sea, cuando se encuentra un ELISA positivo, no hay que diagnosticar todavía infección para VIH, no. Hay que esperar las pruebas confirmatorias, que son se usa acá el Western Blot, así se llama. Recién ahí se puede hacer el diagnóstico de infección por VIH. Con el ELISA no, por favor. Ojo, que esta es pregunta de examen siempre y siempre fallan los alumnos. La siguiente. La siguiente. Bueno, eso se debe registrar en el carnet perinatal, que lo van a conocer o ya lo conocen, el carnet perinatal que se le da a toda gestante. Ahí debe registrarse, porque este carnet perinatal lo porta cada paciente y, por ejemplo, si se cambia de domicilio, se va a vivir a otra región, tiene que llevar, y donde la reciben tienen que reclamarle su control, su carnet, con la finalidad de saber si ha sido sometida a las pruebas de tamizaje. Siguiente. Y aquí, ahora pues de lo que decíamos del trato digno, no hay que estigmatizarlas, no hay que discriminarlas, a pesar de lo que estamos diciendo que se puede presentar. Acá en el Perú, quien norma también esto para todas las dependencias públicas y privadas, es el que norma es el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es instituto del Ministerio de Salud, que a su vez toma las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Ahí están las pruebas de laboratorio que se pueden hacer. La siguiente.
¿Con qué pacientes o cuántos escenarios podemos encontrar en una paciente con VIH que llega al control prenatal? El escenario 1 sería en gestante infectada por el VIH que ya entra con diagnóstico, o sea, llega a su control prenatal, a su primera visita prenatal y ya viene con diagnóstico y ya viene con tratamiento. Entonces, ¿qué se hace con esta gestante? Se le da el mismo tratamiento, de preferencia a partir de las 14 semanas. Y el esquema de tratamiento es con sidobudina, que ahí lo tienen, en la dosis adecuada, y eso se empieza a administrar desde las 14 semanas hasta el final del embarazo. El siguiente, ese es el escenario 1, o sea, ustedes están en su consultorio prenatal, llega una paciente y le va a decir, doctor, yo tengo VIH, aquí está mi diagnóstico, estas son las medicinas que tomo, entonces tiene que seguir prácticamente con las mismas medicinas a partir de las 14 semanas. Generalmente una mujer no llega pues antes de las 14 semanas, generalmente llega después. Al siguiente. ¿Cómo es el manejo una vez que llega el momento del parto, cómo es que se maneja esta paciente? Llega a emergencia con todos sus informes, lleva su control, su carnet perinatal, ahí está los análisis que le hicieron, y el parto tendrá que ser por cesárea si es que la carga viral es más de 1000. Entonces, la cesárea siempre y cuando la dilatación sea menor de 4, o simplemente se programa. Si se programa a las 38 semanas, se programa para cesárea electiva, así se llama, y ya se sabe que su carga viral es alta, más de 1000 copias, y se programa para una cesárea electiva. Por decir, se programa para el día lunes a las 10 de la mañana en sala de operaciones, y ya todo se prepara para su intervención. Y todo deben adoptar las reglas para evitar, por ejemplo, el cirujano debe evitar, por ejemplo, los pinchazos. ¿Cómo los previene? Pues con cuidado, doble guante, anteojos, etcétera, etcétera. La siguiente. Ese es en el escenario 1. El escenario 2, ¿con qué paciente nos encontramos en el escenario 2? Perdón, este es el escenario 1. La siguiente. La siguiente, digo. Ya lo vimos. Regrese a donde dice escenarios, mejor. Ahí. Escenarios. Ese es el 1, siga para adelante. Es el manejo del escenario 1, siga. Este es el escenario 1, siga. Escenario 3, se ha saltado aquí el 2. ¿Qué cosa es qué paciente está comprendida en un escenario 3? Que de repente estamos en emergencia, ustedes están en emergencia, y le llega una señora que no tiene nada, no tiene control prenatal y no se sabe si es portadora o no es portadora. Entonces deberán hacerle una prueba rápida. Ya no va a haber tiempo para hacerle el Western Blot, basta con el ISA, y el tratamiento se le da en las dosis que están allí, y se programa también para una cesárea siempre y cuando las membranas estén íntegras y la dilatación del cuello sea menor de 4.
Si las membranas están rotas, ya no hay remedio porque ya se contagió el niño, ya se contagió y lo único que queda es atender el parto si es que las condiciones son para un parto vaginal, atender el parto, ya después se hace el tratamiento para ella y el tratamiento para el niño. Se prohíbe la lactancia, no debe lactar esta mujer, porque también es considerada un vehículo de la leche materna, al niño le puede transmitir, y por eso hemos dicho al inicio que también es una transmisión madre-niño, transmisión vertical. La siguiente. Este es en el escenario 3. Ahí está, dice, por una dilatación cervical mayor de 3. Este es lo que dice el Instituto Materno Perinatal, que a su vez son las normas de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. ¿Ya no hay? Ahora era la última. Ya. Pasamos a... Bueno, lo que quería saber es si ustedes han visto VIH en clínicas. ¿Han tratado la enfermedad como enfermedad ya en clínicas? Parece que no. Bueno, el doctor Gibaja, que está en clínicas, yo lo tuve en el posgrado. En el posgrado justamente dicté la clase sobre historia de las epidemias. Y el doctor Gibaja voluntariamente les dejé un trabajo a todos, que eran alrededor de 25. Y el doctor Gibaja eligió el tema de VIH. Y resulta que hizo una historia muy, muy bien, aportó bastante al conocimiento fundamentalmente de la historia del VIH. Así que seguramente, si han tenido clases en clínica, seguramente que les ha hablado del VIH. Y vamos a entrar al siguiente tema, que es el dengue. ¿Tiene preparado el dengue? Sí, doctor, hay proyecto. A ver, empiece. Parece que no han recibido en clínicas. Habrá que reforzar después. La siguiente. Dengue. Este es del 2019 y acá no ha variado. El problema del dengue es que predomina fundamentalmente en el verano, pero como acá en este año estamos en verano todo el año, por eso es que tenemos dengue. En este momento, en estos días, hay un repunte de dengue. Y como es de suponer, el dengue también afecta a una mujer gestante. Y eso es lo que vamos a tocar acá. La siguiente. Hay un grupo de enfermedades que se dice son arbovirus, que quiere decir virus producidos por artrópodos. Entre esos está el dengue, el zika y el chikungunya. Arbovirus, la siguiente. Y hay que distinguir entre enfermedades emergentes y reemergentes. Las emergentes son aquellas enfermedades que recién se presentan, recién están siendo descubiertas. Es el caso del Zika y el chikungunya. El Zika pues se diagnostica en este siglo, alrededor del 2010, y el chikungunya un poco después. Por eso se llaman enfermedades emergentes. Y enfermedades reemergentes son enfermedades que estuvieron en descenso, muy controladas, prácticamente desaparecidas, que vuelven ahora a construir una amenaza. Aquí entra pues el dengue, la malaria,
La malaria es un caso típico de enfermedad reemergente porque por los años 50 del siglo pasado hubo mucha malaria y se organizó lo que se llama el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, con el apoyo del ejército. Entonces se fue a todo el Perú llevando, haciendo fumigaciones y llevando tratamiento. Fue un programa exitoso que hasta en la escuela primaria se enseñaba, se llevaban cartillas y yo en ese tiempo estaba en la primaria, de hablar pues de terciana, de hablar del zancudo, y estábamos concientizados con la malaria y desapareció la malaria porque todo se hizo en un solo round, como dicen, y a nivel nacional. Desapareció y recién aparece pues en convocación del niño del 82, vuelve a reaparecer la malaria y después había solamente la malaria vivax. Y luego, al final del siglo, aparece el falciparum, siendo el primer caso, un caso que se produjo en Morropón. Se siguió todo el camino de esa malaria, porque no había, de la malaria falciparum, y se descubrió que el paciente vino desde el Ecuador, o sea, lo trajo el Ecuador, etc. La siguiente. Y el vector del dengue es el Aedes y su distribución está entre las dos líneas que ven ahí del globo terráqueo. La línea superior, que es la latitud norte 35 grados, latitud sur 35 grados. Esta es la zona del dengue, del zancudo. Todo esto. En Uruguay, por ejemplo, que está por acá, Uruguay no había dengue, pero resulta que ahora hay dengue en Uruguay. Hay casos autóctonos. Quiere decir que en toda esta zona hay dengue. Está el virus. En el Caribe, por supuesto, también. ¿Y hasta qué altitud? Hasta una altitud de 1.200 metros. Por ejemplo, Canchaque. En Canchaque puede haber dengue porque está justo más o menos a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Es posible que hayan casos ahí, menos, pero habrán, porque es el hábitat del zancudo. Siguiente. Y ahí está en rojo. Nuevamente con las líneas arriba. Acá está la línea de latitud norte, latitud sur. Coge Argentina, Chile, el norte de Chile, todo Perú, todo África prácticamente, parte de Norteamérica. La siguiente. Pues es una gran distribución. Y aquí tienen el zancudo. El zancudo lo distingue, es el de la izquierda, el Aedes, que tiene acá en el dorso una imagen semejante a una lira, la imagen de la lira, y las patitas tiene unos anillos blancos. Y este es el virus, el zancudo, perdón, este es el zancudo Albopictus, que también es transmisor del dengue, pero que no existe en el Perú. No existe en el Perú. Existe en otros países, pero acá no existe. El que existe en el Perú es el Aedes, este de acá, de la izquierda de ustedes. Aedes aegypti. Y se caracteriza, lo pueden reconocer ustedes, lo miran bien, y va a tener una imagen de lira aquí en el dorso, y las patitas con segmentos con anillos blancos. A diferencia de este dorso de acá, este dorso no tiene la imagen de lira,
y solamente tiene una raya blanca, aunque las patitas tienen anillos blancos. Pero no hay por acá, y la que tenemos o el que tenemos el Aedes aegypti. La siguiente. Siguiente. El dengue es una enfermedad viral que afecta a los humanos, ya sabemos quién es el transmisor. Aquí dice es estacional, pero ya dijimos que efectivamente es estacional porque viene en la época de verano. Pero como no hay verano, lo tenemos todos los días y en estos días hay un repunte grave de dengue en el Bajo Piura, en Sullana, en el mismo Piura. La gente está alarmada por esto. El dengue tiene 4 serotipos. Este es lo que deben saber también. El dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Son 4 serotipos. Siguiente. Y fíjense lo que dice la OPS, que a su vez es dependencia de la OMS. La OPS considera el dengue como el mayor problema de salud pública en las Américas después del VIH. Fíjense el tremendo problema que tenemos. Y los dos con alguna prevalencia mayor en nuestro país. La siguiente. Y aquí está por qué se expande el dengue en las Américas y por supuesto en el Perú. Y ahí están todas las cosas. Por ejemplo, en Piura. En Piura tenemos que hay muchos asentamientos humanos que no tienen agua. No tienen alcantarillado, no tienen agua potable. Entonces tienen que guardar agua en depósitos y que generalmente lo tienen por varios días. Y en estos depósitos pueden depositar sus huevos los zancudos, el Aedes. Que antes se decía el Aedes es de agua limpia. Eso ahora ya no es cierto. El Aedes también es de agua sucia. Entonces ya no pensar solo que es de agua limpia. Entonces eso es lo que le falla. Lamentablemente eso no tiene solución inmediata. Toda la vida se dice que se va a solucionar el problema de agua, pero no. Mientras no se solucione ese problema, vamos a seguir con dengue por el almacenamiento del agua en la casa y por la presencia del zancudo. Y por supuesto que falla el control. Aquí lo que está fallando es una educación a nivel masivo sobre estos depósitos, sobre cómo guardar el agua, cómo hacer el tratamiento del agua. Hay unas pastillas que da el Ministerio de Salud para ponerlo en los cilindros de agua y se supone que eso ya destruye a los huevos del zancudo. En la Tierra se ha descubierto, por ejemplo, ahora así como están las pistas, hay huevos ahí en las pistas rotas y en todo terreno arenoso. Hay huevos ahí y esos huevos pueden durar hasta más de 6 meses y después de 6 meses salir. Ese es otro problema. O sea que controlar el dengue en nuestro país, en Piura sobre todo, es muy difícil. Mientras no se soluciona el problema del agua, vamos a estar con el dengue. Siguiente. A ver, el dengue en la mujer embarazada. Ahí está el número de mujeres embarazadas, casos anuales en diferentes países. Ahí están las prevalencias, el último es Tailandia, pero allá es donde hay un mejor control. La siguiente.
Ese es un esquema de la transmisión, de cómo va a un sano, a un enfermo, después a un sano, pica y lleva el virus. La siguiente. Y ahí está el proceso de expansión. Es fácil, pues un mosquito pica a un enfermo y lo transmite a otro sano. Y es así como se va diseminando. Por eso en la casa hay que tener bastante cuidado con los zancudos. Generalmente pican en la noche o al amanecer, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, a esa hora pican. Y quien pica es la hembra, la mosquito de la Aedes hembra. ¿Por qué? Porque necesita para justamente poner los huevos. Así que así es como se va reproduciendo. Y se va en cadena la persona enferma, a su vez vuelve a ser picada, se disemina a otra persona sana y así avanza en progresión geométrica. La siguiente. Se ha hecho una clasificación, de vez en cuando se hacen clasificaciones nuevas y ahora se clasifica en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Y el dengue grave, aparte de eso es el dengue grave. Y desde ya ustedes deben grabarse que la mujer embarazada está en este grupo, o sea, con signos de alarma. Aunque no tenga nada, hay que considerarla como con signos de alarma. Y en cualquier momento puede hacerlo de acá, puede hacer un dengue grave, en el caso de la mujer embarazada. En la mujer embarazada el problema es que, bueno, lo vamos a ver al final, se confunde con un cuadro clínico que es el síndrome GEL. Cuando hay una epidemia de dengue y hay un síndrome GEL, hay que hacer el diagnóstico diferencial inmediatamente, porque el manejo es diferente. El manejo es diferente. Entonces ahí hay que trabajar fuerte, porque la otra cosa que falla también es la práctica médica. La práctica médica falla y pues no hay una buena historia clínica, empezando por ahí, entonces no se puede diferenciar si es un dengue o es un GEL, en el caso de mujer embarazada. La siguiente. Esa es la clasificación. Y ahí está, dice, al final, dice, el dengue en la mujer embarazada o en el embarazo es considerado como dengue con signos de alarma. O sea, ustedes ven ya en el internado o en su serum una mujer embarazada con dengue, ya, dice, esta señora es con signos de alarma y tienen que tomar todas las precauciones que se debe tener en el dengue con signos de alarma, evitar que se pase al otro lado, que haga un dengue grave. Por ejemplo, la siguiente. Los signos de alarma, ¿cuáles son? Ahí están. Esos son los signos de alarma: dolor abdominal, vómitos, edema, derrame, ascitis, derrame pleural, sangrado de mucosas, irritabilidad, aumento del hematocrito y disminución de plaquetas. Esos son los signos de alarma. O sea, ustedes con el internado, muchas veces el médico asistente se desatiende de los internos y a su vez el médico residente también ya se cree que lo sabe todo y deja al interno solo. Y pues es todo un problema serio que implica varias correcciones que hay que hacer. Entonces ahí está, como digo, los signos de alarma. Basta con que tenga
disminución de plaquetas, ya ustedes saben, que también puede presentarse en el gel, ¿eh? En el gel puede presentarse mucho de esto. Siguiente. Y ahí está una curva de cómo es la evolución del dengue. Primero hay la infección. La infección, y luego en la infección van a encontrar la viremia. Por eso acá el análisis sería positivo. La NS1 sería positiva. Luego sigue una etapa que más o menos a partir del cuarto día, que es de mucho cuidado, porque puede haber shock con sangrado. O sea, cae la viremia y puede haber esto. Y después del sexto día puede encontrarse ya en un análisis la inmunoglobulina G, que sigue en aumento. Las plaquetas se recuperan si es que no hay complicaciones y la reabsorción de recarga también disminuye. Esta es la curva. Nunca hay que cantar victoria cuando se pasa esta etapa. Más bien es la de mayor cuidado porque después de esta etapa pueden venir las complicaciones. Y los análisis que se deben pedir es inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Eso ya seguramente fuera del hospital o dentro del hospital, si es que está internado. La siguiente. Dengue. Es un esquema de un dengue sin signos de alarma y con signos de alarma. Aquí están todas las complicaciones. La siguiente, esto tienen que leerlo bien. Síntomas del dengue leve, del dengue severo. Ahí están en esos esquemitas. El siguiente. Una infección secundaria. ¿Qué cosa es una infección secundaria? La infección secundaria es cuando un paciente ha tenido dengue y vuelve a ser infectado, pero es infectado con otro serotipo. El dengue da inmunidad solamente cuando es en el mismo serotipo. Por ejemplo, aquel que ha tenido infección con el serotipo 1 y vuelve a ser infectado con el serotipo 1, no va a tener ningún problema porque tiene inmunidad contra ese virus. Pero si este paciente, si esta mujer con el virus, con el serotipo 1, es afectada con el serotipo 2 o 3, va a tener una complicación severa. Siempre la secundaria es severa, siempre y cuando sea con otro serotipo. Para ello ya el Ministerio de Salud debe determinar cuáles son los virus circulantes, cuáles son los serotipos circulantes. Por ejemplo, ahora en Piura, que hay mucho dengue, ya deben haber determinado cuáles son los serotipos circulantes. Y de acuerdo a eso, van a informar y se van a tomar las precauciones. Si el año pasado, por decir, el virus circulante fue el 1, 2 y ahora es el 3, quiere decir que vamos a tener dengue graves, muchos casos, porque los otros virus ya han circulado y todos los que fueron afectados ya tienen inmunidad, pero no tienen inmunidad contra los virus 3, serotipo 3. Esto ya se sabe que prácticamente faltaba el 4. En Piura han circulado ya todos los virus, menos el 4.
Me refiero en todas las epidemias que han habido. Han habido epidemias grandes en Talara, en Piura, en Chulucanas. Han habido epidemias graves y ya se ha determinado cuáles han sido los virus circulantes. Me parece que no es fácil determinar el virus circulante en determinada época. Así que ahora, por ejemplo, no sabemos cuál es el virus circulante. Sería bueno que tiene oportunidad averiguar en el Instituto de Salud o acá en el laboratorio referencial qué virus. Con seguridad le van a decir que no lo han determinado, porque generalmente eso lo determina el Instituto de Salud de Lima, el Instituto Nacional de Salud. La siguiente. El manejo según nivel. Aquí pues se habla de las postas, de los centros de salud, de los centros de salud nivel 1, nivel 2, de los hospitales, etc. Y aquí habla nuevamente de la gestante. Y como hemos dicho, aquí en este caso corresponde la gestante que el B1, que hemos dicho que siempre ya es un dengue con signos de alarma. Así que una paciente en la periferia, en un pueblo alejado, tiene que ser manejada primero cuando llega, que llega pues bien, sin ninguna complicación, pero si hay foco epidemiológico, a esta señora hay que controlarla. Ahora todo el mundo tiene teléfono, o sea que controlarla vía telefónica, porque a veces no hay personal en su casa y al menor signo de alarma ir a visitarla, hacerle su visita domiciliaria, hacerle las pruebas de laboratorio y de acuerdo a la gravedad del caso lo puede referir a otro nivel. Pero repito, esta cosa que parece sencilla no se hace. Y la otra cosa es que la gente no está acostumbrada a pedir consultas o una segunda opinión. No sé por qué, pero no lo hacen. Tienen un paciente complicado o una paciente complicada, sencillamente la manejan, no piden pues opinión. Ahora que hay teléfono, podrían llamar pues a otro especialista y decir, tengo este caso, ¿qué hago? Pero no lo hacen. Cuando no había comunicaciones, se disculpaba, pero ahora hay comunicaciones. Yo les digo esto porque en el Comité Regional de Mortalidad Materna se ve todas las deficiencias que hay, historias clínicas mal hechas, con ausencia de datos. El médico no quiere atender a las gestantes, todo se lo deriva a la obstetriz. Y la obstetriz, a su vez, se trabaja sola y no pide opiniones. Ya cuando recién está muy complicada una gestante, ahí vienen los problemas. Recién se acuerdan que hay un sistema de referencias, que es otra situación de la que adolece Piura. La siguiente. Siga. Este es en otro esquema la evolución del dengue en días, ahí están los números. La siguiente. Cuando hay una epidemia de dengue como ahora, los casos clínicos que se puedan ver, hay que agruparlos por síndromes. Es una manera un poco fácil de llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, un síndrome febril, que haya una paciente febril de inicio brusco con menos de 7 días de evolución y sin un foco aparente, o sea, no hay tos, no hay un foco aparente. Entonces hay que pensar en qué enfermedades. En dengue hay que pensar en chikungunya, hay que pensar en malaria, hay que pensar en tifus y hay que pensar en Zika. O sea,
Frente a un paciente febril, a una gestante febril con menos de 7 días de evolución, hay que pensar para agrupar en síndromes en estas enfermedades. Entonces, descartan por decir Zika, chikungunya, malaria es fácil, la peste bubónica, bueno, la peste negra le llaman, pero se llama la peste bubónica. No hay, la costa está confinada a ciertos lugares de la sierra, por ejemplo, Jaén, hay un foco, y así en la sierra hay focos pequeños de peste. Y todos los años hay algunos casos de peste. Y fíjense que peste prácticamente está abolida en el mundo. Casi no hay peste en el mundo. Los únicos que tienen peste es Perú, en esa zona, y el Congo, fíjense, en ese nivel estamos. Por supuesto que ahora la peste es tratada. La peste bubónica tiene su historia, o peste negra. Hay un libro inclusive de creo que ganó el premio Nobel, que se titula La peste precisamente, donde hubo una epidemia grave en Europa, y el foco inicial fue Marruecos, y de ahí Marruecos en África, y eso pasó a Europa, y en Europa causó muchas muertes, por allá por 1700 y tantos, y no había tratamiento, la gente se moría, muchas veces los abandonaban en la calle, y los familiares jugaban porque era un pánico ver una peste. En las guerras, por ejemplo, en los cuarteles, por ejemplo, venía un ejército invasor, quería entrar a los cuarteles. ¿Cómo hacían que salgan de sus cuarteles? Tirándoles en catapulta los cadáveres con peste, y ahí salían disparados. Había pánico. Entonces tiene su historia. Esto causó muchas muertes en Europa, hasta que sacaron una cruz en procesión, pidiendo a la cruz que cesara las muertes por peste. Y misteriosamente al día siguiente empezaron a disminuir los casos y se fue la peste. Esa es la cruz de madera que está en el Vaticano. No sé si ustedes vieron una vez el Papa está la cruz ahí, y fue a la capilla donde está la cruz. Dentro del Vaticano hay varias capillas, y primero se echó de rodillas, luego en decúbito ventral oró ante esa cruz, que le llaman la cruz de madera, y es la cruz que salió por procesión por los años 1700 y pico, que hubo una gran epidemia en Europa. Hay un librito sobre esto, y acá en Perú hay un libro también que se llama El regreso de las epidemias, donde se narra la peste que hubo en Paita. Acá hubo peste en Paita, porque entraba por los puertos, y la gente moribunda así los enterraban. Los moribundos los enterraban así. Tal era el pánico que, pues, como no había tratamiento, así abrían zanjas y los enterraban. A eso se llegó, y eso está narrado en un libro que se llama El regreso de las epidemias, hecho por en este momento no recuerdo el nombre, de un investigador peruano de mucho renombre, y que él hace no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista histórico, la evolución de las epidemias. La siguiente. Entonces, el enfoque sindrómico, y aquí hay un esquema de los síntomas y signos que presenta, por ejemplo, el dengue, chikungunya y Zika, para ir descartándolos. Tienen que identificar todas esas lesiones. En unos predomina el eritema, por decir, prurito, en fin.
Eso tienen que identificarlo en la gestante. Y más o menos con eso se van a orientar. ¿Es dengue, es zika o es chikungunya? De acuerdo a este enfoque sindrómico. Malaria en este momento con suerte no tenemos. Peste ya sabe que no tenemos. El Zika tenemos, no sabemos cuánto es su incidencia porque el Zika es asintomático y solamente se sabe cuando la mujer gestante en un examen por imágenes se le encuentra el feto con microcefalia y cuando nace también ahí recién se sabe que tiene Zika. La siguiente. Ahí están nuevamente los sitios de sangrado que se pueden presentar en una paciente gestante con signos de alarma, hemoptisis, epistasis, melena, dengue y fiebre amarilla. Aquí hay que hacer una historia minuciosa para llegar, que puede agruparla por síndromes y llegar al diagnóstico por descarte. Porque repito, en una gestante se confunde el dengue con el síndrome GEL. Y si no hacemos una buena historia, podemos causar daño porque el manejo es totalmente diferente. Y ya lo vamos a ver. Bien. Así es. Ahí están los que pueden presentar el síndrome febril de inicio agudo, la leptospira, la fiebre amarilla, el dengue y la hepatitis, todas las hepatitis. Leptospira, ¿por qué leptospira? Porque cuando llueve mucho, ustedes han visto en la lluvia del 2016, creo que fue, se mezclaron las aguas de las alcantarillas con el agua de lluvia y la gente caminaba en esa agua porque tenía que caminar, ¿no? Y allí justamente es el hábitat de la leptospira. La leptospira es una enfermedad grave que puede causar la muerte si es que no se trata a tiempo. Y está su hábitat acá, es ese tipo de agua. Y lo raro es que hubo un pico de aumento de leptospira, pero no en grandes proporciones como se temía. Pero ya este año han habido noticias periodísticas que hay leptospirosis en este momento. No en gran número, pero en cualquier momento vamos a tener ahí. Hay que aprender a manejar la leptospira. Y es un manejo muy sencillo. El único antibiótico que está indicado ahí es la amoxicilina. La siguiente. Estos son los que pueden producir eritemas. El dengue, el zika, rubiola y el chikungunya. O sea, si presentan fundamentalmente erupción o eritemas, pensar en dengue, zika, rubiola o chikungunya. Siguiente. Y hay que ir descantando, pero rápido. Este es el mismo flujograma, pero en otro sentido, para llegar a un diagnóstico etiológico. La siguiente. Bueno, en el dengue puede haber, debido a la extravasación, entre los signos de alarma hemos visto, en los signos de alarma hemos visto que puede haber derrame pleural, fuga, edemas, etcétera, etcétera. Y ahí están los valores de estas variantes. La siguiente. Bueno, esta es seguimos con la extravasación, lo que va a explicar al final que es el hematocrito aumentado porque hay fuga. Hay fuga de líquido del lecho intravascular hacia el extravascular.
y vienen los edemas, los derrames, y el hematocrito se eleva, eso es característico. Una paciente que presenta, hemos visto este hematocrito por encima de 45 y hemoglobinas también muy elevadas debido a la hemoconcentración. Diga. Eso es lo que se dice acá, dice la masa de eritrocitos aumenta porque hay disminución de volumen, o sea, hay hemoconcentración. Siguiente. La actividad del síndrome de derrames puede ser grave. La siguiente. Pero eso hay que detectarlo, que el flujo glomerular aumenta. Siguiente. Ahí están las mujeres embarazadas, hay un aumento de eritropoína. Eritropoína es la hormona que se produce en el riñón y que mejora la hemoglobina, mejora la formación de hematíes en caso de pacientes que tienen carencias de glóbulos rojos. Siguiente. Con eso se les estimula. Y ahí, por ejemplo, dice, esto es importante, que aumenta la incidencia de dengue entre los adultos, se están reportando más dengue en la gestación, y repito, ahí es el dengue con signos de alarma. Por ejemplo, ahora, si hay en la población general un aumento de dengue, con toda seguridad hay muchas gestantes afectadas. Lamentablemente nuestras estadísticas no andan bien y se hace difícil sacar, por ejemplo, de este año, cuántos dengues en mujeres gestantes han habido, cuántos de dengue grave, etcétera, etcétera, cómo se hizo el diagnóstico, pero ahí también tenemos fallas. Quien haya examinado las estadísticas a nivel regional se va a llevar una decepción porque se lleva mal la estadística. No hay un especialista que ordene estos registros. Si se quiere hacer un estudio, no lo podemos hacer, o lo podemos hacer, pero sale sesgado. Y no sé cuándo podrá arreglarse eso. La siguiente. La siguiente diapositiva. Ahí está la respuesta inmune. El siguiente. Como estamos viendo la embarazada, ¿qué pasa con el recién nacido? ¿El recién nacido puede afectarse o no? Sí se puede afectar. Y hay la transmisión vertical. Por ejemplo, ustedes saben, el sistema inmunológico de una mujer gestante no está plenamente constituido sino hasta las 30 semanas. O sea, no forma todas las inmunoglobulinas, por ejemplo, la G, la M, no las va a formar así rápidamente en un embarazo temprano. Más o menos queda constituido ese sistema inmunológico alrededor de las 30 semanas. O sea que antes de eso, el feto está pues a expensas de esta infección. Y se va a transferir, la madre transfiere sus anticuerpos al feto a partir de la semana 30. Entonces, y los va a transferir de acuerdo al peso molecular de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, la inmunoglobulina G
la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, pueden pasar la barrera placentaria. O sea, pasar al niño y el niño adoptar esas inmunoglobulinas o anticuerpos. Pero ¿qué pasa con la M? La M es de alto peso molecular y no puede pasar la barrera placentaria. No puede pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando en el recién nacido, de repente al tercer, cuarto día hace un síndrome febril, le hacen una prueba y sale con dengue? ¿Y cuál es el diagnóstico ahí? El diagnóstico ahí lo hace la inmunoglobulina M. Si el niño tiene inmunoglobulina M, quiere decir que él ha formado esa inmunoglobulina porque no se lo ha pasado a la madre, y ese es el diagnóstico de infección vertical o madre-niño. Las otras inmunoglobulinas son de bajo peso molecular y tranquilamente los adopta el niño de la madre. Entonces, de esto se ha visto bastante, a pesar de que se habla de esto hace tiempo, y aún hay especialistas que dicen, ¿cómo es que se ha infectado un recién nacido? No es que se haya infectado, sino que es una transmisión madre-niño. Y el diagnóstico lo da, esto es pregunta de examen, y el diagnóstico lo da la inmunoglobulina M en el cordón. O sea, toda gestante que ha tenido dengue, obligado. El recién nacido hay que hacerle la M en el cordón, en el momento del nacimiento. Y si tiene la inmunoglobulina M, quiere decir que está infectado. Mas no así con las otras inmunoglobulinas. ¿Y por qué es así? Porque la inmunoglobulina M es de alto peso molecular, por encima de 900, y no pasa la barrera placentaria. La siguiente. Bueno, aquí está la historia de las epidemias, que pocos países habían registrado epidemias. El Perú pues no había registrado hasta 1970, no había dengue, pero en poca cantidad. En Piura no se reportaban epidemias. Todo empieza a partir del siglo pasado, de los 80, donde en ocasión del niño del 82, que creo que ustedes todavía no estaban, no lo vivieron, pero fue un niño muy grave, con inundaciones, con carencia de alimentos, con muchas epidemias, hizo estragos la malaria y otras enfermedades. Fue pues también la epidemia del cólera. La epidemia del cólera que pues empezó también por Piura. Pero por eso Piura tiene todos los indicadores negativos. La siguiente. El siguiente, esos cambios en el volumen sanguíneo. Esto es fácil determinarlo. En el embarazo normal hay una hemodilución. O sea, por eso es que se da sulfato ferroso. Una hemodilución en el tercer trimestre quiere decir que la hemoglobina baja, el hematocrito también, por eso se da el sulfato ferroso. Pero en el dengue ocurre todo lo contrario. En el dengue ocurre todo lo contrario. Ojo con eso. El siguiente. Bueno, eso es lo fisiológico, lo que ocurre en una mujer embarazada normal, pero viene el dengue y hace todo lo contrario. Siga. Esto es en caso de la anemia. Dice la ausencia de anemia fisiológica, o sea, la anemia por hemodilución, parece ser perjudicial.
Y eso debe ser así porque es la fisiología normal y no se necesita tener tanto interés en llevar la hemoglobina a otros niveles elevados. La siguiente. Cambios en el sistema hemodinámico, el gasto cardíaco, todo eso se altera, ¿sí? Por eso es que la atención ya en un tercer nivel debe ser multidisciplinario, tiene que intervenir el cardiólogo, el médico de UCI, el ginecólogo, etcétera, etcétera. Siguiente. Siguiente. Bueno, lo mismo sobre gasto cardíaco, la siguiente. Ya nos estamos pasando. La siguiente. Las presiones también arterial. Siga. Cambios, es una repetición. Siga. Y aquí está pues la circulación placentaria. Estos son esquemas. Este es el esquema de un vaso sanguíneo. Este de una vellosidad. La siguiente. Y creo que ustedes han hecho una clase de membrana de intercambio madre-niño, que es la fisiología de todos estos nutrientes que pasa la madre al niño, pero también puede pasar virus y bacterias. El siguiente. Ya, este es un esquema de lo que es la membrana de intercambio materno-fetal. Aquí, por ejemplo, en este esquemita, esto sí lo tienen que mirar bien, porque vale para el VIH también. Este que ven aquí, en anillo rojo grande, viene de la arteria espiral. O sea, es sangre materna. El círculo grande es sangre materna. Y acá en esta parte pequeña es sangre fetal. Y la membrana de intercambio es esta, de los nutrientes de madre a niño, y el niño le elimina los tóxicos. Y esta membranita, ¿saben cuánto mide? Apenas mide 8 micras. O sea, 8 micras separan la sangre materna de la sangre fetal. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una gestante VIH, si VIH, infectada con VIH, si esa mujer tiene una amenaza de aborto, ya infectó al niño, porque pasan por acá millones. No, en una amenaza de aborto no se rompe mil vellosidades, se rompen millones de membranas, entonces hay mezcla de sangre materna con sangre fetal. Eso sucede en toda amenaza de aborto. Y en el dengue también, por supuesto, y así en muchas enfermedades parasitarias y muchas enfermedades virales pasan. Por eso es que se les cuida, si hacen una amenaza de aborto, ya pues mala suerte. Igual es el VIH, igual es el dengue. Y los mecanismos de difusión por esta membranita es, en primer lugar, la difusión simple. De madre a niño pasa el agua, por ejemplo, por este mecanismo. Difusión facilitada. La difusión facilitada se refiere a la glucosa. La glucosa, el niño no tiene, el hígado fetal no tiene neoglucogénesis, y la glucosa tiene que pasárselo a la madre. Y el niño necesita mucha glucosa. Entonces, ¿cómo le pasa? No le pasa molécula por molécula, sino hay transportadores. Los transportadores que se llaman los GLUT. Los GLUT1 hasta GLUT13 hay. Son transportadores, es decir, que llevan grandes cantidades de glucosa de la madre al niño. A eso se llama facilitada. Transporte activo
es a contracorriente. Pinocitosis cuando se pasan por acá virus. Por aquí normalmente pueden pasar virus y pueden pasar bacterias con el mecanismo de fagocitosis. Esta es la membrana y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En una amenaza de aborto, por ejemplo, ya hay mezcla de sangre materna con la sangre fetal. Y aunque eso sucede normalmente, pero en poca cantidad y no pasa nada. Pero ya cuando es una amenaza de aborto franca, es un desastre, ¿no? Porque se mezclan las sangres materna y fetal. Que puede seguir el embarazo, puede seguir, porque en una amenaza de aborto puede seguir el embarazo. Pero si es un VIH, ya se infectó el niño. Si es un dengue, ya se infectó. Si es otra enfermedad, también ya se infectó. Y por eso hay que tenerlas con mucho cuidado. La siguiente. Este es el sistema inmune. La siguiente. Este es un esquema de cómo es la evolución de la inmunología en el embarazo acá. En el primer trimestre predomina un perfil inflamatorio. En el segundo trimestre un perfil antiinflamatorio y cerca del término también en el tercer trimestre un perfil inflamatorio que permite la expulsión del niño. Los inmunólogos dicen que gracias a este perfil inflamatorio es que se inicia el trabajo de parto. Pero son teorías, no está demostrado nada todavía. El siguiente. Pero sí se sabe que son esas hormonas. ¿Ahí termina? Esto son las curvas de los anticuerpos y de las pruebas. La siguiente, manejo del shock. Esto, aquí está la gestante. Siguiente. La gestante que esté en el grupo 1 y lo tiene en una posta o en su casa, tienen que recomendarle que esté tomando agua cada rato, porque en cualquier momento, si se afecta, lo primero que va a haber es shock por carencia de líquido. Y en ese momento, pues, en el centro de salud o en el establecimiento de salud, tienen que darle líquido por vía oral y por vía parenteral para evitar que llegue al shock. Ese es en el caso de gestantes. Siguiente, que hemos dicho que no se necesita tener signo de alarma sino su embarazo. Este es otro esquema de cómo debe hacerse la vigilancia. La siguiente. Ahí está lo que estamos diciendo, estimular la ingesta de líquidos. Aunque no quiera, la mujer tiene que estar tomando líquidos. Siguiente. Y a líquidos nos referimos al agua nada más. Siguiente. Sigan. Esto ya hemos visto que en los primeros días puede detectarse porque hay viremia con estas pruebas con la NS1, pruebas rápidas. Diagnóstico, aquí está en la madre gestante el NS1. Tengo una publicación en la revista de ginecología y ahí reporté lo que es el dengue en el 2008 y la NS1 recién se estaba implantando en Europa y parecía una novedad y parecía un análisis muy lejano para nosotros, pero al poco tiempo la NS1, para suerte nuestra y de las pacientes, muchos laboratorios empezaron a hacer en Lima y uno que otro laboratorio en Piura empezó a hacer la NS1 y se quedó la NS1 con nosotros. Siguiente. Esto es con signos de alarma, o sea, la gestante que presenta derrame, bueno, es hospitalización inmediata. Ahí no hay dudas, pero nos encontramos que a veces
No se hace la referencia en forma oportuna por diferentes razones. Uno, porque de repente fue de noche y la ambulancia no estuvo. Otro, porque la ambulancia estuvo pero no estaba el chofer. Otro, porque los familiares no quieren llevar. Los familiares son muy resistentes a llevar sus pacientes a determinado hospital. Y por ese criterio no las llevan al hospital. Tienen mucha desconfianza de los servicios hospitalarios. Bueno, pues ahí es donde viene la mortalidad, la morbilidad y la mortalidad. ¿Entiende? Este es lo que se dice de la hidratación. Eso hay que hacerlo en el centro de salud mientras se espera que se haga una referencia. Tenerla ahí con bastante líquido para evitar el shock por extravasación. La siguiente. Aquí está. Primer día o sea, cuando hay viremia va a haber fiebre, dolor osteomuscular. Tan es así que se le decía inicialmente la fiebre rompehuesos, porque había mucho dolor osteomuscular. Y el dengue grave, también en una mujer embarazada que cursa mal en su evolución, va a haber hemorragias. Y aquí es donde se confunde con el gel. Y en el caso del gel, se hace, por ejemplo, si ya es como suficiente con que esté en el tercer trimestre, así como en la eclampsia decíamos, el único remedio es terminar el embarazo, en el caso del gel es terminar el embarazo también, tomando todas las precauciones. Pero el dengue, que tiene el mismo cuadro clínico, ahí más bien hay que pensarlo dos veces, a no ser que haya una complicación obstétrica, por ejemplo, que se trate de un feto en transversa y hacen trabajo de parto, ahí ni hablar, pues con dengue o sin dengue tiene que entrar, pero generalmente el dengue se difiere hasta no hacer un tratamiento, hidratación, recuperar en algo las plaquetas, porque de lo contrario los resultados van a ser negativos. El pronóstico es malo en esos estados. La siguiente. Nuevamente aquí dengue el embarazo. Ese es el dengue neonatal. Generalmente a partir del quinto día, cuarto, quinto día empiezan a hacer fiebre los niños, los recién nacidos, y al examen van a encontrar hepatomegalia, el rash y sobre todo el antecedente. Si la madre ha tenido dengue, inmediatamente hacer la determinación de una prueba rápida en sangre de cordón. Y si sale la inmunoglobulina M, ahí tienen el diagnóstico. Esta es una transmisión madre-niño. No es que se haya contagiado en el hospital, porque a veces se dice así, ha sido contagiado en el hospital. No, es una transmisión madre-niño. Siguiente. Este es un esquema también de cómo es que interviene el feto, pues interviene en tres campos: la placenta, la madre y el niño, y cada uno con su respuesta. Siguiente. Aquí está la transmisión vertical. Está descrita. Esto es lo que se reportaba, pero porque no se hacían las pruebas. Ahora desconocemos la incidencia por lo mismo que hemos dicho que las historias no registran muchas cosas. Pero aquí está. Prueba fundamental es la IgM, porque hemos dicho que la IgM, por su alto peso molecular, no se lo transfiere la madre, sino el niño lo forma cuando su sistema inmunológico ya esté maduro. Encontrar inmunoglobulina M,
en un recién nacido significa transmisión vertical. Madre-niño, ¿me siguiente? Siguiente. Este es otro esquema de las curvas. Acá está la primera fase, que es la fase de miremia. Aquí es donde las pruebas son positivas. Acá es donde puede haber hemorragias, y acá las fases de recuperación, donde se puede hacer la determinación de inmunoglobulinas y hacer G y M y hacer el seguimiento con estas curvas. La siguiente. Siga, eso ya lo hemos pasado, siga. A ver, este es eso de lo que hemos dicho en zona de desastre, como por ejemplo, en este niño que va a venir, va a ser grave. Todo indica que va a ser grave, o sea, va a ser un desastre. Ustedes no han vivido en el 2016 la inundación que hubo. Bueno, el niño era 82, fue muy grave. Entonces, ahí se cataloga dengue en zona de desastre. Y ahí ya sea que está la leptospira nuevamente. Una vez hubo una discusión, no discusión, sino presentación de un caso clínico en el Centro de Salud de Pachitea, que lo presentó el doctor Ocaña, un grupo de alumnos, los que estaban haciendo su rotación ahí, y me invitó y fui a participar en ese caso clínico. Y justamente estaban presentando un caso de leptospirosis. Y en mi época, le decía, cuando no había tantos exámenes de laboratorio ni tantos exámenes de imágenes, era pura clínica, pura semiología. Y la leptospira se detectaba, prácticamente sospechaba, por el dolor en la pantorrilla, en las pantorrillas. Y lo que se nos inculcaba en aquella época, que todo paciente que presenta dolor en zonas de desastre, que presenta dolor en las pantorrillas, es leptospira, mientras no se demuestre lo contrario. Debe ser un dolor muy intenso. Y la pregunta se los hice acá a los alumnos que estaban presentando, y en ninguna historia, y en esa historia que presentaban, no estaba registrado el dolor en la pantorrilla. Entonces les dije, bueno, que en la historia se debe consignar, porque es un signo clásico de leptospira, dolor en la pantorrilla. Antes solamente con eso se sospechaba de que tenía leptospira. El siguiente. Y ahí está el tratamiento de la leptospira en zona de desastre, que lo vamos a tener en esta inundación. En una gestante estable, ahí está, la amoxicilina, pero en una que está muy severamente enferma, tendría que usarse la ceftriaxona en esas dosis. Esto es pregunta de examen. Siempre se pregunta también. Siguiente. Y ahí está los volúmenes. ¿Ustedes saben cuánto filtra el riñón por minuto? Ustedes han llevado cirugía. ¿Ya llevaron cirugía? ¿No han llevado cirugía? Por ejemplo, en un postoperatorio, un paciente de cualquier operación está con sonda y le indican a la enfermera que es una gestante que ha sido operada, y le indica a la enfermera que mida la orina y otras características, como por ejemplo el color de la orina. Entonces, ustedes tienen que saber cuánto filtra por minuto. ¿Alguien sabe? Porque nosotros se dice que
tenemos una filtración, formamos 1500 de orina, ¿no es cierto? Pero en 24 horas. A ver, ¿cuánto es por...? ¿Tiene alguien que tenga calculadora para hacer una pequeña operación? Una calculadora, cualquier calculadora. A ver, el riñón filtra 1 mililitro por minuto. 1 mililitro por minuto. En 60 minutos que tiene la hora, ¿cuánto es? Son 60 mililitros por hora. En 24 horas, ¿cuánto es? Son 60 por 24. 1440. 1440. Si ustedes indican medir diuresis, tienen que saber eso. Entonces le dicen, controlan a las 6 horas. Y resulta que a las 6 horas debería tener tanto y no orinar. Entonces ustedes dicen, ¿qué pasa acá? Que no hay orina. Y en casos de operaciones de miomas, el cirujano lo que teme es que se haya ligado el ureter en miomas, también en cesáreas que a veces son muy complicadas. El terror del cirujano es ligar un ureter. ¿Y cómo lo detectan? Simplemente porque el volumen urinario no es escaso. Entonces inmediatamente hacen la corrección, tienen que hacer una consulta al urólogo, el urólogo sabrá qué hacer, lo opera, lo reopera para evitar, para soltar la ligadura que se puede presentar. Y eso es grave porque por compensación el riñón contralateral también va haciendo liguria y después entran en insuficiencia renal aguda y ya pues entramos a cosas mayores. La siguiente, entonces a eso se refieren estos volúmenes. Entonces tenemos que estar al tanto de cuánto esperamos encontrar de volumen de orina en 12 horas o en 6 horas. Y le dice a la enfermera, bueno, ¿está bien medido o no está bien medido? Sí, está bien medida la orina. Ah, entonces está filtrando poco. De ese numerito no se olvide. La siguiente. ¿Qué complicaciones en una mujer gestante puede haber? En el caso de dengue, todas las que están ahí, puede haber aborto. Amenaza de aborto, que ya lo hemos mencionado. Amenaza de parto prematuro. Puede haber parto prematuro. Puede haber restricción del crecimiento intrauterino. Puede haber muerte fetal, desprendimiento de placenta, parto distóxico, hemorragia puerperal inmediata y ojo con eso. Ojo con la hemorragia puerperal, que es grave si es que hay una hemorragia puerperal. Y ahí juega un papel fundamental e interno que tiene que empezar a hacer. Bueno, en obstetricia ya llevaron y han hecho puerperio normal, puerperio temprano, puerperio tardío, ¿y han hecho eso? Porque sobre todo después de una cesárea o después de un parto puede haber una hemorragia severa. Y ahí sí hay que actuar rápidamente porque una hemorragia, la mayor causa de muerte materna en Piura y en todo el mundo es la hemorragia posparto. Y se mueren en un ratito. Así que hay que tener mucho cuidado y no esperar a que la paciente puérpera que está sangrando mucho llegue al shock. Pues dice la paciente, doctor, la paciente está sangrando, pero su presión está normal. Ojo, que ahí es el momento de actuar. Una vez que llegue el shock, que la paciente está sudorosa, ya mal pronóstico. Esa mujer se va a morir porque ha sangrado demasiado. Entonces, el posoperatorio, las 2 primeras horas hay que estar atento, haciendo masaje uterino, controlando funciones vitales y no esperar a que llegue el shock. Al contrario, hay que actuar
Si sangra mucho, en ese momento que está más o menos compensada, y el cirujano ya tiene que hacer, entrar de forma inmediata a reoperar y hacer la ligadura de las uterinas o hacer una histerectomía de emergencia. Y se salvó a su paciente. ¿Qué otra complicación puede haber? Sepsis neonatal, muerte materna. Puede haber muerte materna por dengue y hay muerte materna. Ya le decía que se confunde con el gel y con manejo opuestos. En el gel hay que operar rápidamente en caso de una gestante a término, cesárea, y en un dengue hay que esperar tranquilamente, administrar todos los tratamientos para recuperar plaquetas, para recuperar volemia, y una vez estabilizada, que no va a ser rápido, entonces se puede intervenir. La siguiente. Entonces, todas esas complicaciones tememos que se presenten en el dengue. La siguiente. Esas son las causas de lesión hepática que puede haber en el dengue. Antes se decía que el órgano blanco del dengue era simplemente los ganglios linfáticos, el aparato linfático o el sistema linfático. Hoy día ya se sabe que el dengue ataca a todos los órganos. Es del hígado, ataca al vaso, a los pulmones, al cerebro, ojo con el cerebro. Entonces, eso recién se sabe. Antes se decía que hasta la década de los 90 decíamos solamente ataca los ganglios linfáticos, el dengue. No, ataca a cualquier órgano del organismo. Uno de ellos, el flanco, es el sistema nervioso, el encéfalo. El siguiente. Aquí se hace el énfasis en el hígado, pero repito, es todo el sistema. Todos los sistemas se afectan. El siguiente. Son, digamos, blancos del dengue. El siguiente. Eso ya lo dijimos, el daño endotelial, por eso hay fuga. Y este es un aborto temprano. Este era para explicar el Zika, que con sus malformaciones, este es un embrión. Y esto es el cerebro. Esto es el cerebro. Y el cerebro es apenas una vesícula. Entonces, cualquier infección, cualquier medicamento que ingrese al organismo de la madre puede traer problemas. El siguiente. Este es un cuadrito interesante. En un paciente o en una paciente que haya tenido dengue, puede presentar estas secuelas. Por ejemplo, secuelas que pueden durar hasta 15 días post-infección. Está la cefalea, dolor articular, dolor muscular, astenia, rash, puede tenerlo hasta los 15 días, sangrado y pérdida de la memoria. Y fíjense que la pérdida de la memoria puede durar un año. Un año. Eso es un estudio que presentaron los cubanos en un congreso y lo verificamos. Ahí preguntando a los pacientes de dengue si es que habían perdido la memoria, se olvidaban. Y algunas decían que sí, que se olvidaban. Y algunos médicos se atreven a decir que ese es un inicio de la demencia senil. Cuidado con eso. Entonces, puede tener ese cuadrito, es importante que lo tengan porque sus pacientes que vean pueden tener esas complicaciones.
y cuánto dura cada una de esas complicaciones. O sea que no es una cosa sencilla de solucionar el problema agudo, es el problema de las secuelas que queda y cualquier información negativa, como se ha visto que en estos casos, un alumno del grupo anterior que había tenido su abuela, creo que fue, dengue, y dijo, mi abuela se olvidaba y le dijeron que era demencia senil y se recuperó. No, le digo, es una secuela del dengue. Es una secuela del dengue, así que no se alarmen por eso y no es demencia senil. La siguiente, o enfermedad de Alzheimer. La siguiente, ya nos hemos pasado, sí. Esto es. Estas son las interpretaciones de las pruebas. Es un resumen de todas las pruebas que se pueden hacer. Siguiente. ¿Terminó? A ver. Bueno, nos hemos pasado mucho. En otro cuadro creo que le pasé la estadística de este año del dengue en Piura y en el Perú. Delegado, me parece que le pasé o no. Sí, doctor, una imagen fue. Eso tiene que enviarlo a sus colegas. Es sí, normal. La incidencia del dengue y la mortalidad que trae en el Perú y en Piura, ¿saben a quién nos han comparado? Por el número de muertos que los expertos dicen, lo mejor en el dengue hay que prevenirlo, pero si ya tienes dengue, evitar los que hayan muertos. Ese es el lema, evitar que hayan muertos. Y estamos a la altura de quién, de qué país. Estamos a la altura con datos similares de dengue, con datos similares de mortalidad por dengue, de gestantes de mortalidad por dengue, con Bangladesh. Busquen dónde queda este país, Bangladesh, y con ellos estamos ahí a la par. No es un consuelo, es un demérito, porque Bangladesh es un país pues subdesarrollado como nosotros, que bueno, nosotros ya nos dicen medio desarrollado para arriba. Es la comparación que hacemos. O sea, estamos en el manejo del dengue mal a nivel mundial y muy mal. ¿Qué hacer? Ya dijimos, si no hay abastecimiento de agua, no podemos combatir el dengue. Por otra parte, ¿qué nos queda a los médicos? Capacitarnos en las emergencias, en los diagnósticos y en hacer, pues, como todo clínico, una buena historia clínica. Creo que después podemos recuperar con las otras virosis. Tenemos que decir algo también sobre el papiloma virus, pero ahorita ya no, ya están cansados, y lo vamos a hacer porque hoy día se decía, el único cáncer que podemos erradicar rápidamente es el cáncer de cuello uterino. El único que lo... ¿Por qué? Porque con el Papa Nicolau descartamos el cáncer. O sea, siendo Papa Nicolau, vamos a evitar el cáncer de cuello uterino. Hoy día se ha demostrado que eso no es cierto. Estudiando la fisiología del papiloma, que espero lo veamos después, es otra cosa. Tan es así que les envié un artículo de países que decían que hacen todo, inclusive las vacunas. Las vacunas contra el papiloma ya están en el calendario de vacunas de Argentina, por ejemplo, como vacunas obligatorias. Acá no sé cuándo serán implantar eso. Entonces dicen,
que el papilomavirus pues está lejos de ser combatido porque, por ejemplo, uno de los medios para combatir es la vacuna, pero resulta que sería una vacuna cuatrivalente. Ahora, ¿con qué método diagnóstico contamos? Aparte del Papa Nicolau, se cuenta con un arma poderosa, pero que todavía no se ha difundido, que es la colposcopía. Y creo que en 5 años ustedes ya van a vivir la era de la colposcopía. O sea, hacer Papa Nicolau y después hacer colposcopía. Y hacer otras cosas, como las vacunas, de tal manera que se pueda ir disminuyendo. En países, como les digo, mejor desarrollados, dicen para el año 40, aplicando todo, podemos, o sea, 2040, podemos evitar el cáncer de cuello uterino. Entonces nosotros hay que hacer lo posible por un buen diagnóstico y ojalá que algún día se disemine o se generalice, así como se generalizó la ecografía, el uso de la colposcopía. Bueno, ya coordinaremos con su delegado para ver las recuperaciones porque son temas importantes y de actualidad que las estamos viviendo. Sería bueno que revisen las estadísticas de Piura que les ha alcanzado también allí, porque, repito, nos estamos comparando con Bangladesh. Bien, ya veremos lo otro, pero tenemos que hacerlo. Gracias. Sí, doctor. Gracias.